Revista en el Aire, Luna TV, Canal 53, Marcos Martínez, Juan Bonilla, para todo el país y el mundo. Saludos, amigos televidentes. Juan, parece que tú tienes planes muy positivos, que esta semana el verde ha sido un constante en ti. La esperanza. No, la semana va bien. El color de la esperanza. Ya cuéntame ello, que el hombre ha venido verde, verde, verde. Hoy no vino con camisa verde, pero vino con una corbata que tiene unos estampados verdes. Muy dinámico en términos noticiosos. Esta semana ha estado muy intensa. Algunos se disgustan porque yo digo que hay muchos ruidos desde el gobierno. Y la oposición, que no me digan que la oposición no está poniendo un dedo en todas estas situaciones. ¿Eh? Entonces, anoche esta situación se amplía con lo de la renuncia oficial del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Entonces, tú te encuentras en los medios de comunicación, ¿quiénes son los protagonistas? Roberto Fulcar, Andrés Cueto, la presidencia del Senado, ahora Lisandro Macarrulla. Esos son ruidos. Son ruidos. Y algunos de esos ruidos lo alimentan ellos mismos. Porque eso de Cueto, que quiero reiterar, es su derecho constitucional y legal, si él se siente ofendido. Pero en términos políticos, esas redes estaban ayer divididos, muchos que cayéndole arriba, otros que está bien, qué bueno que lo hizo, pero en definitiva lo que se ha acrecentado el debate sobre lo que origina que Cueto demande a Somos Pueblo. Y se está el debate y muchísima gente que ni sabía de eso, ahora se enteró. Y la gente de Somos Pueblo, Juan, la respuesta es una andanada. Y entonces, pero yo no sé, pero Macarrulla debió renunciar desde el principio. Cuando él tomó la licencia, debió ser la renuncia. Pero ya que no la hizo, él debió esperar un momento más oportuno. Más oportuno. Es como si él quisiera, ahora es de echarle más leña al fuego. Porque el gobierno, en términos de opinión pública, está pasando por un momento con Roberto Fulcar difícil. Sí, el presidente actuó con Fulcar y mandó un mensaje bastante claro que lo mandó, que en el gobierno no hay vaca sagrada, porque él actuó contra su brazo derecho político, con el hombre más prominente en el proyecto político de Luis Abinader que lo llevó al poder. El hombre que conoce más la estructura orgánica que responde a Luis Abinader en el país. Nombre, apellido, lugar. Sí, es verdad, estuvo contra eso. Pero eso tiene un costo político también. Y la oposición ha cogido eso. Y Fulcar también, atendiendo a algo que dijo Juan hace unos días, que tiene derecho a tratar de limpiar su imagen si es que está dañada, tiene derecho a eso. Pero ese periplo que él tiene, que para Cámara de Cuentas, que para la Procuraduría, que voy a llevar ahora los libros digitales a qué sé yo a dónde, que el PECA, eso lo que hace es más ruido y poner la situación más sobre la mesa, sobre el debate. Entonces, en este momento que la figura política del ministerio más importante renuncia, el otro ministerio más importante desde el punto de vista de la presidencia de la República y el brazo como ministerio político del presidente y un hombre de la cercanía del presidente renuncia, ahora vuelve el debate de Macarrulla, vuelve a hablarse de Macarrulla y las razones por las cuales renunció. Pero a eso se le suma al ruido de Fulcar.
entonces no es oportuna la renuncia de él. Pero tú no cogiste una licencia en el momento que debiste renunciar. Pero espera un momento, espera otro momento para tú hacer eso. Y no cuando hay una controversia. Entonces, ese gesto del presidente de ir a recibir los mineros, esa solidaridad que tuvo el presidente, esa actitud humana del presidente, se la lleva el río porque los escándalos se sobreponen a eventos como ese de la mina. 100,000 becas, 10,000 becas, un acto multitudinario en el centro en el Olímpico Juan Pablo Duarte. Eso se lo llevó el río también. O sea que el gobierno está haciendo cosas positivas diariamente, pero los ruidos se lo llevan. Entonces, yo no entiendo a Macarrulla por qué hace eso, porque al final perjudica al gobierno en el momento inoportuno en que le renuncia. Que dicho sea de paso, hay que decir que él queda habilitado ahora para que lo metan en el expediente sin que tenga que ir a jurisdicción privilegiada. Y él perdió la jurisdicción privilegiada. Bueno, en la comunicación de renuncia de Lisandro Macarrulla, el ministro de la Presidencia, él señala que hizo un compromiso con el presidente Abinader de servir 2 años nada más al gobierno. Yo no sé, esas cosas se escriben, pero él tenía bajo su responsabilidad unos proyectos que ni siquiera en 4 años, ¿no? El monorriel, el responsable, era el Ministerio de la Presidencia, claro. El teleférico, era el ministro de la Presidencia que vino a Santiago muchas veces a negociaciones, a reuniones, hasta con el sector transporte de Santiago, fue él que manejó todas las reuniones y entonces en ese aspecto yo no sé si eso tiene credibilidad, un planteamiento de esa naturaleza. Puede ser verdad, Juan, pero en este momento no es creíble. Puede ser verdad, pero en el momento inoportuno, nadie le va a creer eso a Macarrulla. De que porque él sirve 2 años con el presidente, entonces ya he cumplido los 2 años, renuncio. Pero tú renuncias en una licencia por un escándalo, por un involucramiento de una empresa tuya que dirige un hijo, y tú directamente. ¿Quién te va a creer que por eso que tú estás renunciando? Aunque no se quiera... Porque cuando él pidió la licencia, él pudo alegar eso. Aunque no se quiera admitir, a Macarrulla se lo llevó el caso Medusa del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. ¿Cuál caso fue que lo sacó de circulación? ¿Cuál? La empresa de la familia involucrada en ese entramado de corrupción. Eso fue lo que lo sacó de circulación. Eso fue lo que originó el escándalo que finalmente provocó la licencia que tomó. Y ahora la carta de renuncia. ¿Por qué cayó? Precisamente por el caso Medusa. ¿Por qué cae Roberto Furcal? Por los escándalos, señores, entonces, que nunca aclaró. Entonces, ¿por qué yo tengo que creer que ahora renuncia? Porque tenía un compromiso de 2 años con el presidente. Es muy fácil, Jean Alain, ladrón, entramado de corrupción. Por eso que yo he insistido, es que tenemos que mencionarlos a todos. A todos es que tenemos que mencionarlos. Unos sí y otros no, así no. Tienen que ser todos. Lisandro Macarrulla cae por el caso Medusa, por ese entramado de corrupción, porque él estaba muy tranquilo en esa posición hasta que el Ministerio Público dispara ese expediente sobre ese entramado de corrupción. Y producto de eso, la Sociedad Industrial Dominicana, hace un par de semanas, en todos los diarios impresos de circulación, tuvo que poner un comunicado diciendo que ellos eran minoritarios en una de las compañías en la que movió toda la tierra, hizo todo el movimiento de tierra. O sea que todavía parece que en el caso Medusa faltan algunos. Esa compañía que hizo el movimiento de tierra es de los Vicini. Entonces, como dice Juan Bonilla,
vamos a mencionarlo a todos, pero en definitiva, lo que provocó la licencia de Macarrulla, de Lisandro Macarrulla, ministro de la presidencia, fue el caso Medusa, donde él admitió que una compañía tenía el lote más grande contratado, que eran las oficinas administrativas y eso, y que estuvo ahí y que participó, lo dice el expediente, en la corrupción, en el soborno, y cómo entregó el dinero en efectivo, en cuántas partidas lo entregó, qué cantidad en cada partida. Eso es lo que dice el expediente. Dice que él negoció directamente con Jean Alain. Sí, eso es lo que el expediente dice. Dice el expediente. No lo estamos diciendo nosotros, lo dice el expediente. El expediente. Y él tiene que ir ahora al foro jurídico a demostrar que eso no es así. No a desmentirnos a nosotros, sino al expediente. O sea, hay una compañía, la preside un EJD, pero el que negoció fue él, según el Ministerio Público. Entonces eso está ahí. Fue el caso Medusa que obligó a Macarrulla a tomar una licencia y ahora renuncia. ¿Y por qué tengo yo que creer que ahora renuncia? Dije porque tenía un acuerdo con el presidente que nada más eran 2 años. ¿Y por qué yo no puedo creer que es la continuidad del caso Medusa? Bien hecho por él si él renunció para irse a defender a los tribunales. Es un derecho que tiene. Bueno, nadie puede adelantar opiniones en el sentido de si son culpables o no. No. Bajo ninguna circunstancia, eso lo decidirá un tribunal. Pero prácticamente todos los casos han sido cuestionamientos de corrupción. No estoy, reitero, los expedientes y los tribunales determinarán. Con la excepción, yo creo que eso no se puede tildar como un acto de corrupción, lo de la renuncia del presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad. No. Eso no es corrupción. No. Eso fue una falta. Se aumentó el salario porque la ley que crea esa institución. Eso fue una falta de ética. Pues la ley lo establece. Sí, pero fue una si tú dices que es inoportuno, siempre es una falta de ética en el momento, por el momento, una falta de ética una falta de ética, pero no fue un acto de corrupción. Exacto. No fue que cogió una comisión, que cogió parte del presupuesto, que tenía una nómina fantasma. No, que se aumentó el sueldo, porque la inflación le perjudicaba y a mí que me lleva el diablo. Bueno, 300,000 pesitos en dos. Vamos a los titulares. Los titulares de la prensa nacional, empezando revista, la prensa nacional. Vamos a revisarla ahora. El gobierno becará 10,000 estudiantes. El 80% de los municipios del país recibe menos de 2 millones de pesos mensuales. Señala Víctor de Asa, presidente de la Liga Municipal Dominicana, que revisaron que no son los municipios, sino muchos ayuntamientos. Macarrulla renuncia como ministro de la presidencia. Casi 500 no han hecho la declaración jurada, funcionarios. 500 no han hecho la declaración. El PRM escogerá hoy bufetes de las cámaras del Senado y de diputados en medio de ruidos. Se le complica más. Definición presidencia del Senado. El gobierno y los detallistas firman un pacto por precios justos. Estado exigirá devolución de patrimonio pese a acuerdos. El Tribunal Constitucional declara ilegales designaciones en el Ministerio de Educación. Soplan aires de cambios en el Senado de la República. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, guarda silencio ante acusaciones. El expresidente Donald Trump
se acogió a la quinta enmienda que establece que usted no se puede incriminar si está sometido dando declaraciones. Él era muy crítico con eso y alegaba y decía que si usted está acusado, usted debe hablar. Pero ahora cuando le tocó a él y le recordaron eso, ¿sabe qué dijo? Ahora entiendo por qué la gente calla. Señores, el director de Proconsumidor, el reformista Eddie Alcántara, ojalá que esto salga bien, metió al presidente de la República en este asunto de un pacto por precios justos. Y entonces, ustedes saben que los precios no dependen de buena voluntad, sino de realidades económicas, del mercado. Y entonces, Eddie Alcántara, en el Palacio Nacional, conjuntamente con una federación de comerciantes detallistas de Santo Domingo, aclaro, Federación de Detallistas de Santo Domingo, el señor Norberto Leiva. Y entonces ahí se firmó ese pacto en el Palacio Nacional. Eso no depende de esa buena voluntad. Hay una realidad. Incluso hubo un titular que nosotros no detallamos en el día de ayer, donde se establece que la canasta familiar ha aumentado 2,000 pesos. 2,000 pesos en apenas 6 meses. Usted dirá, 2,000 pesos, sí, pero que el ingreso se deteriora y la canasta familiar aumenta. Entonces, son situaciones que ni siquiera el gobierno controla. Porque ¿qué presidente no quisiera tener precios justos, precios razonables? Es más, precios verdaderamente accesibles a la población, pero las realidades económicas se lo impiden. Ojalá que ese pacto salga bien, pero yo no me hubiese metido en eso. Yo me levanto a las 5 de la mañana y hago lo que falta de la producción que me toca a mí. Hago unos ejercicios ahí de terapia y eso. Y entonces, eso va a cambiarme. Y hoy me han agarrado en ese momento en que yo estoy cambiando, que me están ayudando, me dijeron, aquí está la última factura del supermercado. Como yo guardo esto, mira, estas son las de hace 6 meses y esta la de esta semana. Hay un 37% de aumento en lo que nosotros compramos, en sentido general, aquí. Por tanto, lo que tú das tiene que aumentarlo. No. Tú puedes hacer como están haciendo muchos hogares. Dar la misma cantidad, pero reducir productos. Que sí, Marcos, comprar lo necesario. Cuando los países están en crisis, nosotros tenemos que comprar lo necesario, nada más, Marcos. Pero yo compro lo necesario, yo no soy un tipo de esa naturaleza. Es que a mí me están diciendo sobre lo necesario y sobre lo que una persona como yo, con dolencia y situaciones, tiene que comprar cosas obligatorias, una crema para ponerme, una vitamina, la pastilla y los medicamentos. Es eso que estamos hablando, Yo como arroz una vez cada 20 días en la situación. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que hay una realidad que dijo Juan Bonilla, y yo quise graficarla con mi caso propio, no inventándome cosas. Eso de un pacto precio justo, eso es simplemente un titular y una fotografía. Eso aquí nunca los detallistas, que no depende de ellos también, porque los detallistas no son más que esos detallistas, pero los que tienen el control de los precios, a los cuales entonces los detallistas fijan, es el mayorista. Entonces el mayorista tiene el que suple, que es el intermediario.
Entonces es una cadena. La última es el detallista, que es el que le vende a la población. Pero ahí no es que esté el problema en la salsa de los precios. ¿Y qué pacto por precio justo va a llevar un detallista si está comprando el aceite a tanto para distribuirlo a tanto y cuando va hay un aumento en ese aceite? ¿Qué hace el detallista? Se lo transfiere al consumidor. No es ahí que está el problema. Es en los industriales y los almacenistas. Es ahí que el gobierno tiene que meter el pico para ver si puede atenuar esta situación en algo, si puede mitigar esta situación. Pero eso es lo que es una fotografía y un titular. Eso es letra muerta. Eso no se ejecuta. Y lo primero que no lo ejecutan son los detallistas. Que ya aquí en este país hace 20 años que esas federaciones lo que son es entelequia para buscar beneficio de los que lo dirigen. Ya no era como en los años 70 y 80, que la Federación Nacional de Detallistas, encabezada por Norberto Céspedes, era un brazo organizado y los detallistas respondían a su directriz y al liderazgo. Y eso se acabó. Bueno, le variaron la medida de coerción de prisión preventiva al médico Lenín Quesada, el ex síndico de Licey al Medio. Así es que él estaba prisión preventiva en Rafael Hombres, tenía ya muchos meses, más de un año tenían Rafael Hombres, le habían ratificado la prisión preventiva, pero en esta oportunidad le pusieron una presentación periódica, impedimento de salida y una garantía económica. Lenín Quesada, acusado de abuso sexual, acusado de violación, de muchísimas cosas, porque cuando se escandalizó al país con ese caso, lo más dramático que se reveló fue que inyectaba a las mujeres para supuestamente dormirlas, marearlas y esas cosas. Eso fue lo que más dramático. Pero ya. Sí, lo veremos en el consultorio allí en Licey, ejerciendo otra vez. Lo que debiera el Poder Ejecutivo es cancelarle el S4 a ese. Y el Colegio Médico Dominicano, que es muy activo para otras cosas, ahí callan. Y eso no vengan a decir que él es inocente, que es un invento. Pues si fuera una paciente, podríamos decir, hay la duda, está inventando esa. Es docena de que declararon y que fueron. Pero hay otro grupo. Era años que ese tipo tenía en eso. Años. Hay que hacerle un boicot allá. Porque es dueño, él es de los dueños de la clínica donde él trabaja. Hay muchas figuras públicas del Licey al Medio que sabían eso desde hace tiempo. Claro, y callaban. E incluso hay amigas de él que llegaron a advertírselo. Amigas y amigos llegaron a advertírselo porque eso era casi secretos a voces en Licey al Medio. Eso, cuando cayó incluso, cuando se produjo el escándalo, muchas personas del Licey al Medio, tanto que se le planteó esa situación. Sí, pero que es un enfermo, es un depredador sexual, es un hombre enfermo, un hombre que está torcida su mente y su accionar. Él lo que tiene que ver si tiene una tierrita en Licey y se ponga a criar pollo y huevo y sembrar yuca y deje ese ejercicio. Porque yo no creo que él cree que va otra vez. Porque ¿qué mujer va a pasar por su consultorio? ¿Qué marido va a permitir que su mujer, qué padre va a permitir que su hija vaya a ese consultorio donde ese depredador? Oye, y en esa persona, Juan Monilla, tiene más, en esa persona, Juan Monilla, tiene más significación el acto. Me están poniendo un mensaje aquí para decirme, dramático es la irresponsabilidad de las mujeres víctimas que negocian, cogen dinero y dejan las autoridades cogiendo aire. Me está poniendo un funcionario de la fiscalía. Sí, es verdad. Es verdad, eso es verdad. El pudor, el pudor lo tiran por el río y lo abandonan.
Por eso que a veces no hay credibilidad. Que la mujer negocio. Fueron allí y dijeron, no oponemos a que le varíen las medidas de coerción. En ese tema de la violencia de género, la verdad es que la fiscalía de los diferentes pueblos no encuentran qué hacer, porque las mujeres hacen denuncias dramáticas y desde que el victimario le hace un par de llamadas, vamos a hablar, vamos a negociar, ponen a las autoridades de Mojiganga. No la usan. Después de muchas investigaciones, de muchos recursos, horas y horas preparando expedientes, finalmente las mujeres van y hacen las negociaciones. Claro, lo que usan es a la fiscalía como instrumento para negociar. Y van allá para que la fiscalía accione y entonces ella poder negociar. Y después retiran. Claro. Se van con su pacochá y el Ministerio Público se queda enganchado. Y el posible victimario no quiere saber de las fiscales. Esa es la realidad. Pero en el caso de Lenín, ese depredador del Licey, Juan, eso es más significativo. ¿Cuántas veces fue que fue síndico del Licey? ¿Dos cuatrenios? ¿Dos cuatrenios? Ese tipo lo eligió el pueblo del Licey. El pueblo del Licey confió en ese tipo. Claro. Y lo eligió 2 veces su alcalde del Licey. Y entonces hace eso. O sea que no solamente él traicionó la confianza de sus pacientes, traicionó la confianza general que depositaron los liceyanos en ese individuo. Publicidad, ¿verdad? Vamos al cambio, pasando revista.